Mis padres prefirieron visitar a mi hermano antes que a mí, y ahora, tras un accidente de coche, quieren mis ahorros para sacarlo de un escándalo por fraude. Me negué. Hace unas 2 semanas, yo, de 32 años, sufrí un terrible accidente de coche. Otro vehículo me golpeó por un lado cuando volvía a casa del trabajo. La fuerza del impacto hizo que mi coche volcara. Más tarde, los paramédicos me dijeron que tenía suerte de estar vivo. Al final, necesité una cirugía de emergencia debido a una hemorragia interna, 2 costillas rotas y una pierna dañada. Después de la intervención, permanecí en el hospital durante una semana para recuperarme e intentar entender lo sucedido. Fue difícil estar en el hospital, tanto mental como físicamente. Lo único que quería era que mis padres vinieran a verme. En cuanto desperté, supuse que, en cuanto se enteraran del accidente, vendrían corriendo. Aunque no esperaba que se quedaran todo el tiempo, les habría agradecido mucho una visita. Sin embargo, estuvieron ausentes durante días. Esperé a que vinieran a verme o al menos me llamaran, pero no aparecieron. Ni siquiera recibí un mensaje de texto de ellos. Creo que fueron 4 días para responder a tu pregunta. A mis padres les contaron lo que había pasado. El hospital me informó de que se habían puesto en contacto con ellos varias veces y que eran mis contactos de emergencia. Un día después de mi ingreso, el hospital pudo contactar con mis padres, pero las enfermeras informaron de que no parecían preocupados por la situación, lo que obviamente me molestó mucho. Pero intenté justificarlo diciendo que quizá estaban muy ocupados o que había surgido algún imprevisto. Afortunadamente, mi teléfono seguía conmigo, porque mis pertenencias sobrevivieron al choque. Cada día, a intervalos de 5 o 6 horas, enviaba mensajes de texto a mis padres, pero nunca me respondían. En el hospital, cada día era una pesadilla. Intenté darles a mis padres mucho margen de maniobra, porque tenía muchas ganas de ver a gente que conocía, pero cada hora que pasaba se hacía más difícil. Por suerte, no estaba completamente solo, porque mis amigos que viven en otros estados pudieron ponerse en contacto con algunos familiares que viven cerca. Un conocido de la familia vino a visitarme el 6.º día en el hospital y comentó de pasada lo maravilloso que era que mi hermano recibiera un reconocimiento por sus esfuerzos en una ceremonia de entrega de premios. Yo no sabía de qué estaba hablando. Ella me puso al corriente, pero parecía perpleja porque yo no lo supiera. Da la casualidad de que mis padres no vinieron a verme, sino que estaban en la ceremonia de entrega de premios de mi hermano. Sabían que yo estaba en el hospital, pero en lugar de ayudarme en un momento difícil, decidieron asistir al evento especial de mi hermano. Estaban tan ocupados preparándose para su gran evento que tardaron mucho en ponerse en contacto conmigo. Estaban más preocupados por su percepción de la ceremonia que por la lesión de su hija. Quiero dejar claro, antes de que alguien me acuse de envidia, que admiro a mi hermano y no me cuesta entender por qué están orgullosos de él. Soy consciente de que es muy talentoso y que se ha esforzado mucho en todo lo que ha logrado. Siempre ha sido el niño mimado, lo cual es un problema, ya que desde que éramos pequeños, él no ha recibido más que elogios por todo lo que hace, mientras que yo he pasado prácticamente desapercibida. Actualmente trabaja para una gran empresa y tiene mucho éxito, por lo que este premio significaba mucho para él. Sin embargo, yo estaba convaleciente tras una operación, y lo mínimo que podrían haber hecho era visitarme o incluso llamarme por teléfono para ver cómo estaba. Solo quería que mis padres se preocuparan por mí, y eso era todo lo que pedía. Ni siquiera pestañearon, cuando ese día podría haber muerto. Estaba enfadada y humillada. Intenté explicar las acciones de mis padres, pero fui incapaz de hacerlo. Entonces tomé la decisión de ponerme en contacto con ellos y hacerles saber lo ofendido que estaba. Les envié un mensaje de texto para expresar mi incredulidad por el hecho de que dieran prioridad al premio de mi hermano por encima de mi bienestar. Les expresé mi dolor por no haber venido a ver cómo estaba. No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Por primera vez desde el accidente, y, sinceramente, ojalá no hubieran respondido, porque sus palabras solo me hicieron sentir peor.
Al principio intentaron defender su comportamiento alegando que no podían perderse la entrega del premio de mi hermano, porque era un logro único en la vida. Les informé de que, si se hubieran tomado la molestia de venir a verme antes, no se habrían perdido el evento en absoluto. Al cabo de un rato, dejaron de discutir conmigo y me dijeron que no tenía sentido perder el tiempo viniendo a verme, mientras mi hermano estaba ahí fuera, haciendo que la familia se sintiera orgullosa. Eso me dolió más de lo que las palabras pueden expresar. Parecía que solo me consideraban una idea de último momento. Me gustaría poder decir que su comportamiento me sorprendió, pero siempre ha sido así. Mi hermano era perfecto de niño. Cada acción que realizaba era elogiada. Cada logro que conseguía, ya fuera una beca, un trabajo prestigioso o unas notas perfectas, era celebrado. Mientras tanto, yo estaba constantemente en segundo plano. Nunca era lo suficientemente bueno, incluso cuando rendía. Cada error que cometía se consideraba un desastre y nunca recibía el mismo nivel de ayuda. Tenía la impresión de que ya habían decidido que yo era un fracaso y que nada de lo que hiciera cambiaría su opinión. Una semana después de la ceremonia de entrega de premios de mi hermano, mis padres llegaron inesperadamente al hospital. Al principio me quedé perpleja, porque tras nuestra última conversación había renunciado a contactar con ellos. Conocía bien a mis padres, lo suficiente como para entender que no estaban preocupados. Cuando vinieron a verme, llegaron con sonrisas falsas en sus rostros y ramos de flores en sus manos. Hicieron un esfuerzo por entablar una conversación sobre cómo me encontraba, pero era obvio que sus pensamientos estaban en otra parte. Les aconsejé que dijeran lo que pensaban, porque me daba cuenta de que, fuera lo que estuvieran pensando, me iba a irritar. El hecho de que mostraran tan poca preocupación por mi supervivencia ya era bastante ofensivo. No necesitaba su falsa compasión. No tuve que esforzarme mucho cuando mi madre se enteró de que mi hermano había sido arrestado por fraude en su empresa y rompió a llorar. Resultó que mi hermano estaba en el centro de una gran estafa, descubierta por la empresa para la que trabajaba. Había estado desviando fondos a sus inversiones personales, falsificando las cuentas de la empresa. Tras una investigación interna, todo se entregó a la policía y fue detenido después de que un compañero de trabajo alertara a los superiores. Actualmente está acusado de delitos graves, como fraude electrónico, falsificación y malversación. Al parecer, mis padres ya habían gastado gran parte de su dinero en contratar abogados para él. Acudieron a mí porque no les quedaba suficiente dinero para pagar su fianza y me pidieron que utilizara los ahorros que había acumulado trabajando como gestora de proyectos en una empresa de informática para ayudarle. Además, me preguntaron si conocía a alguien que pudiera ayudar de alguna manera o mover algunos hilos. Tenía la impresión de que solo era una herramienta para arreglar los problemas de mi hermano, ni siquiera su hija. Seguí sufriendo dolor físico y mental. Me parecía increíble que acudieran a mí en busca de ayuda después de todo lo que había pasado. Fue como una bofetada en la cara cuando estaba tumbada en una cama de hospital después de la operación, asustada y sola. A ellos no les importaba nada, pero ahora que su hijo favorito estaba en peligro, me necesitaban. Me sentía mal por ello. Tal vez debería haber ayudado por el bien de mi familia, pero otra parte de mí estaba enfadada. El mismo hermano al que siempre le han dado todo, ¿por qué debería salvarlo? Mis padres siempre lo han protegido, por lo que nunca ha sufrido las consecuencias y ahora esperan que yo haga lo mismo. Les informé de que no les ayudaría. Les dije que, aunque tuviera el dinero, no me sentiría obligado a ayudarlo. Dejé claro a quién querían más y les recordé que ni siquiera habían venido a verme, pero insistieron en que era egoísta y que la familia debía estar unida. No conseguí que me importara, aunque me dijeran que me arrepentiría de no ayudar a mi hermano. Para ser sincera, mi hermano siempre ha tenido prioridad sobre mí. Nunca fui suficiente para ellos, por mucho que lo intentara. Querían que simplemente olvidara todas las veces que me ignoraron, me dejaron de lado y me hicieron sentir insignificante. Ahora que necesitaban algo de mí,
Sentí que tenía el control de la situación por primera vez en mi vida y no iba a dejarlo escapar. Ahora estoy tumbada en mi cama del hospital, sintiendo una mezcla de ira y remordimiento, ya que desde que dije que no, mis padres no me han hablado y sé que están enfadados, pero simplemente ya no me importa. He dejado de intentar ganarme su aprobación. He perdido demasiado tiempo. Aida, por plantarle cara a mis padres, después de todo lo que me han hecho y de no ayudar a mi hermano. No paran de repetir que la familia siempre debe permanecer unida, por lo que siento que yo soy la villana. Sin embargo, la forma en que me han tratado a lo largo de mi vida, y especialmente ahora, es algo que simplemente no puedo superar. Siento que ya he tenido suficiente, pero no sé qué hacer. Primera actualización. Hola a todos. Quería expresar mi gratitud por vuestro apoyo a mi artículo inicial. Gracias a ello, pude mantener mi postura, aunque no esperaba actualizar tan pronto. Han pasado muchas cosas desde entonces. Finalmente me dieron el alta del hospital, unos días después de que llegaran mis padres. Puedo caminar, pero la fractura de la pierna me obliga a usar muletas, y todavía me cuesta respirar mientras se curan las costillas. Volver a casa, encontrar algo de serenidad y escapar de la confusión eran cosas que esperaba con ilusión, pero en cuanto llegué a mi apartamento, esa esperanza se desvaneció. Sabía que las cosas no irían bien en cuanto vi a mis padres, que me esperaban justo fuera de mi puerta. Debieron de llamar al hospital para averiguar la hora exacta de mi alta, porque yo no se la había dicho. No perdieron el tiempo y empezaron a machacarme antes de que pudiera siquiera sacar las llaves. Estaban furiosos y me dijeron que, al no ayudar a mi hermano, me había pasado de la raya. Nunca los había visto tan enfadados. Parecían más molestos conmigo por negarme que por el engaño de mi hermano. Hablaron sin parar sobre cómo la familia siempre debe ser lo primero. Dijeron que era egoísta y vengativo. Afirmaron que estaba utilizando esta circunstancia como un medio para vengarme de ellos, porque sentía resentimiento hacia mi hermano. No les importaba que yo todavía me estuviera recuperando de mi experiencia cercana a la muerte, una semana antes. Simplemente me veían como un obstáculo para el rescate de su querido hijo. Tuvieron la audacia de decir que esperaban que yo diera un paso al frente ahora. Dijeron que esta era mi oportunidad de demostrar que no era un desastre y que podía formar parte de la familia actuando moralmente. Era una locura. Básicamente reconocían que no era pariente suyo y que ayudar a mi hermano era la única forma de compensarles. Las cosas realmente empeoraron cuando les dije directamente que no lo haría. Mi madre empezó a llorar en mi puerta, gritando cosas como que ya habíamos perdido a un hijo y ahora íbamos a perder a dos, y que nos estaba castigando por quererlo más. Por el contrario, mi padre simplemente se enfadó más y no intentó avergonzarme, sino que me acusó repetidamente de ser insensible y egocéntrica, afirmando que no tenía ningún respeto por la familia y que me arrepentiría cuando ellos ya no estuvieran. Para ser sincera, hice todo lo posible por no perder los nervios. Me dijeron que era una mala persona por no limpiar el desastre de mi hermano, a pesar de que ya estaba agotada por la estancia en el hospital y no podía mantenerme en pie con las muletas. El hecho de que mis padres trataran intencionadamente mejor a mi hermano y lo quisieran más que a mí solo sirvió para agravar la situación. Sin embargo, no me rendí. Les advertí que llamaría a la policía si no se marchaban y que no pagaría ni un céntimo de su fianza ni de los gastos legales posteriores. Al final, se echaron atrás, pero no sin antes insultarme una vez más. El caso de mi hermano saltó a los titulares unos días después de aquel ataque en la puerta. Parece que el engaño era mucho mayor de lo que creíamos inicialmente, ya que se descubrió que había estado transfiriendo fondos de la empresa durante más de un año, algunos de los cuales habían sido blanqueados a través de cuentas comerciales ficticias a su nombre. Además, como parte de una investigación más amplia, descubrieron que había ayudado a varios colegas a ocultar sus fondos malversados. Ahora mi hermano está acusado de conspiración y blanqueo de dinero, además de fraude, y podría pasar mucho tiempo entre rejas. Si es declarado culpable. Las consecuencias han sido duras. Mis padres están realmente asustados, y la reputación de mi hermano ha quedado totalmente destruida.
después de que durante años se jactaran de sus logros ante todos sus conocidos. La gente no se cree sus intentos de controlar la situación, afirmando que todo es un malentendido y que todo se resolverá. Cuando se corrió la voz de que su hijo estaba involucrado en un importante caso de fraude, mi padre incluso perdió un cliente importante. Están perdidos y es obvio que no saben qué hacer. Naturalmente, volvieron a mí sin saber qué hacer, sin ocultar su desesperación. Esta vez me dijeron que necesitaban mi ayuda, solo esta vez, para superar esto, porque estaban bajo mucho estrés. Insistieron en que tendrían la oportunidad de arreglar las cosas y mantener unida a la familia si yo ayudaba a mi hermano, pero yo entendía perfectamente lo que eso significaba. Mantener unida a la familia significaba preservar la apariencia de que su hijo ideal no había hecho nada malo, y arreglar las cosas significaba ocultar sus transgresiones. Se han quedado completamente en silencio después de que les dijera que no. Una vez más, nada, ni mensajes ni llamadas. Parecen haberme dado por perdida. Para ser sincera, lo más probable es que me vean como un fracaso sin remedio, que abandonó a la familia cuando más la necesitaban. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa nada. Siento que estoy al mando por primera vez en mi vida. Saber que mis padres solo me veían como una opción de reserva, alguien a quien controlar en caso de que algo saliera mal. Duele. Sin embargo, también se siente fantástico ponerme a mí misma en primer lugar por una vez y decir finalmente que no para apaciguarlos. No ayudaré a mi hermano, y no permitiré que utilicen la culpa para conseguir lo que quieren, para corregir una situación que ellos mismos han creado. Ahora deben lidiar con las repercusiones de sus decisiones. Segunda actualización. Dado que muchos de ustedes han estado preguntando por mi estado, la verdad es que las cosas se han vuelto aún más problemáticas. Fue mi hermano quien me envió un correo electrónico, ya que no tiene acceso a un teléfono. Mientras está encarcelado, convenció a uno de sus amigos, que aún mantiene su inocencia, para que se pusiera en contacto conmigo en su nombre. Al principio me incliné por simplemente borrarlo, sin leerlo. Supuse que era otro intento de utilizar la culpa para que le ayudara. Sin embargo, mi curiosidad pudo más y lo abrí. Mi hermano decía en el correo electrónico que le habían tendido una trampa, y aunque juraba que él no era el cerebro, reconocía que había participado en el fraude de su empresa. Afirma que sus superiores le utilizaron como chivo expiatorio para ocultar sus propias fechorías. Incluso dijo que, mientras él estaba atrapado asumiendo la culpa, ciertos ejecutivos poderosos seguían pudiendo moverse libremente. Me suplicó que le ayudara, no por nuestros padres, sino porque creía que yo era el único que podía salvar a la familia de desintegrarse por completo. Esa frase me ofendió sinceramente, tal vez porque mi hermano finalmente admitió lo tóxicos que habían sido nuestros padres. Reconoció que siempre me habían maltratado y lo habían explotado para alimentar su ego. Me extrañó que lo reconociera, porque él siempre lo había aceptado. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la impresión de que solo estaba diciendo cualquier cosa que creyera que me persuadiría para ayudarle. También dijo que debía ayudarle salvando a la familia, que es lo que mis padres han estado diciendo desde que comenzó este fiasco. No dejaba de preguntarme si había algo de verdad en lo que decía, aunque me prometí a mí mismo que había terminado con todo esto. ¿Podría ser que realmente le estuvieran tendiendo una trampa? ¿Y si me había equivocado sobre la magnitud de todo esto? Quería estar seguro, así que una parte de mí tomó la decisión de investigar. Le comenté el problema a un amigo mío, que era abogado, y en quien confiaba, ya que no estaba involucrado en el caso. No pudo proporcionarme un análisis legal completo. Sin embargo, me ofreció algunas pautas sobre dónde encontrar información adicional. Después de investigar un poco más, descubrí que la historia de mi hermano no era del todo falsa. No había duda de que era un estafador, pero según mi entendimiento, parecía que él no era quien controlaba todo. Evidentemente, él no era la única víctima del plan fraudulento. Mi hermano fue utilizado como peón por varios ejecutivos de alto nivel, que habían estado transfiriendo fondos corporativos durante años. Como él era el responsable de supervisar cuentas específicas, se le consideró el único responsable cuando las cosas se torcieron. Mi hermano se quedó con las manos vacías,
porque sus superiores se habían separado deliberadamente del trabajo sucio. Me sentí dividida después de enterarme de todo esto. Por un lado, me molestaba que él estuviera involucrado en algo tan dudoso, ya que, independientemente de si era el cerebro o simplemente un peón, no era un simple espectador inocente que se había visto involucrado en algo sin saberlo, sino que siguió adelante porque sabía lo que estaba haciendo y, muy probablemente, creía que nunca lo atraparían. Sin embargo, sentí un poco de pena por él, al mismo tiempo que sabía que había sido explotado por personas con más poder y experiencia en ocultar sus huellas, lo cual es difícil. Es obvio que esos ejecutivos conocían bien sus funciones y se aseguraron de que mi hermano soportara el peso de cualquier resultado negativo. Si no hubiera sido criado en un hogar que le animaba a tomar atajos, siempre y cuando tuviera éxito en el exterior, no pude evitar preguntarme cómo habrían resultado las cosas. Probablemente creía que era intocable, debido a la protección y adulación incesantes de nuestros padres. Mis padres se quedaron inesperadamente en silencio cuando les conté lo que había descubierto, aunque no querían reconocerlo. Creo que en secreto entendían que mi hermano no era una víctima inocente. Persistieron en promover la misma historia, alegando que yo era egoísta por no dar prioridad a la familia y cruel por no ayudarle, en lugar de admitir la realidad. Era como hablar con una pared de piedra cuando les hablabas. He tomado la decisión de dejar de relacionarme con ellos. En este momento, lo tengo claro y me mantengo firme. Por mucho que quiera culpar a los ejecutivos, mi hermano se lo ha buscado, y ahora tiene que apechugar con las consecuencias. Mis padres tienen la culpa si quieren seguir apoyándolo. Si la situación fuera al revés, yo no me arruinaría tratando de ayudar a alguien que no haría nada por mí. Para ser sincero, hacía mucho tiempo que no me sentía tan tranquilo. Aunque mi familia nunca lo creerá, sé que tomé la decisión correcta. Me han tratado como si no importara durante demasiado tiempo, y estoy harto de ello. Aunque la situación de mi hermano es terrible, no soy responsable de arreglarla, una vez más. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en este camino. Aunque no ha sido fácil, ha sido un gran consuelo saber que no soy el único que se siente así. Tercera actualización. Ahora tengo suficiente información para poneros al día, aunque haya pasado más de un mes desde mi última publicación. Empezaré por lo que hicieron mis padres cuando se dieron cuenta de que insultarme y suplicarme no funcionaba. Tomaron la decisión de hacer otra cosa, que era hacerme aún más miserable de lo que ya era. Se pusieron en contacto con varios de mis tíos, tías y primos para expresar su desdén y egoísmo por no ayudar a mi hermano. Daban la impresión de que mi negativa a ayudar estaba motivada por rencor, y que simplemente estaba sentado sobre un montón de dinero. Todo lo que decían era que era un monstruo y que no se debía, hasta que uno de mis primos se puso en contacto conmigo y me informó de que mis padres estaban difundiendo rumores desfavorables sobre mí. Entonces supe la verdad. Habían omitido hábilmente el hecho de que me habían dejado en el hospital y no se habían puesto en contacto conmigo desde entonces, tergiversando completamente la historia para hacer creer que yo guardaba rencor. Solo me llamaron para ayudar a mi hermano. Al principio me sentí dolido, aunque me había defendido. Parecía que me estaban castigando de nuevo. Creía que me quedaría sola, sin nadie que me apoyara, pero ocurrió algo inesperado. Varios parientes lejanos comenzaron a ponerse en contacto conmigo. En lugar de apoyar a mis padres, resultó que el trato de mis padres hacia los demás y su constante énfasis en mi hermano les había llevado a deteriorar sus relaciones con muchas personas a lo largo de los años. Yo no era consciente de la gravedad de la situación, pero empecé a escuchar historias de parientes con los que no había hablado en años. Y, sinceramente, todas eran más impactantes que la anterior. Mi hermano, en una ocasión, pidió prestada una importante suma de dinero a su marido para invertir en un negocio, según me contó una tía que me informó al respecto. Naturalmente, el plan fracasó y mis padres rompieron toda relación con mi tía cuando ella intentó recuperar su dinero. Incluso difundieron la idea de que mi tía era codiciosa y que no apoyaba a su familia.
Según otro primo, mi hermano culpó a un empleado del aparcamiento del accidente de coche de mi tío en una reunión familiar hace unos años. Para evitar que la familia quedara en evidencia, mis padres le apoyaron y se aseguraron de que el rumor no se difundiera. Acusaron a mi tío de intentar dañar la reputación de mi hermano cuando éste intentó hablar con ellos al respecto. Hubo varios ejemplos como este, en los que mis padres encubrieron las malas acciones de mi hermano, o silenciaron a cualquiera que se atreviera a hablar. Mi hermano y otro miembro de la familia tenían una sociedad comercial, pero mis padres la arruinaron porque creían que el pariente no era lo suficientemente famoso como para asociarse con su hijo. Según un pariente, fue sorprendente y tranquilizador escuchar todo esto. No estaba loco. Es cierto que mis padres tienen un largo historial de ignorar a los demás y esconderse detrás de mi hermano. Durante mucho tiempo creí que, de alguna manera, yo era la culpable del trato que me daban mis padres, que tal vez no era lo suficientemente buena o no estaba a la altura de sus expectativas. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que nunca se trató de mí. Siempre quisieron mantener a mi hermano a salvo, a cualquier precio. Incluso evitaban a los familiares que les cuestionaban u obstaculizaban su camino. Para aquellos que se preguntan por qué mis padres necesitaban tanto mi ayuda, la respuesta es que he construido una vida sólida para mí misma, a pesar de su falta de apoyo. He desarrollado excelentes relaciones y he gestionado mis finanzas con prudencia. En mi papel de director de proyectos de una empresa informática de renombre, he ahorrado dinero y he realizado inversiones prudentes. Mis padres sabían que tenía dinero. Por eso estaban tan desesperados. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no quería ayudar solo porque podía, especialmente a aquellos que me habían tratado como algo secundario toda mi vida. Ha habido novedades en el caso de mi hermano. Mis padres finalmente reunieron suficiente dinero, mediante préstamos y favores, para sacarlo de la cárcel después de que yo me negara a pagar su fianza. Sin embargo, la investigación estaba lejos de haber terminado. Mi hermano tomó la decisión de colaborar con las autoridades. Según tengo entendido, hace unas semanas proporcionó información sobre los altos cargos de UPS que eran cómplices de la estafa, lo que ayudó al avance de la acusación. Como resultado de su cooperación, pudo recibir una sentencia más leve. Cumplirá un año y luego realizará servicios comunitarios, en lugar de años en prisión. Para ser sincero, eso no me hace sentir mejor. Su cooperación es encomiable, pero eso no cambia el hecho de que, inicialmente, decidió participar en la trama. Además, no creo que este suceso vaya a cambiar significativamente a mi hermano. No creo que vaya a dejar de hacer que mis padres arreglen sus problemas por mi parte. He decidido cortar el contacto con mis padres de forma permanente, algo que probablemente debería haber hecho hace mucho tiempo. Los he bloqueado en todas mis redes sociales e incluso he dado instrucciones a la recepción de mi edificio para que les nieguen la entrada si vuelven sin avisar. Estoy cansado de servirles de opción de reserva, chivo expiatorio o blanco emocional. Sorprendentemente, no estoy deprimido por ello. Pensaba que dejar a mi familia sería una gran pérdida, pero, en cambio, me siento liberado. Ahora puedo vivir mi vida sin tener que compararme continuamente con mi hermano ni pedir migajas de afecto a personas que nunca me lo mostrarían. Los miembros de la familia que se han puesto en contacto conmigo han sido increíbles. Me han demostrado que no estoy solo, y me siento apoyado por primera vez en mucho tiempo. Es extraño, porque después de años de que mis padres me excluyeran, inesperadamente he encontrado una familia. De hecho, estoy emocionado por conocer mejor a estos parientes, porque muchos de ellos me han invitado a eventos familiares en los que mis padres no estarán allí. Una de mis tías incluso expresó su pesar por no haber reconocido la situación antes. Afirmó que, aunque siempre pensó que algo no estaba bien en la forma en que mis padres me trataban, se mantuvo callada porque no quería iniciar una pelea. Ahora es una de mis mayores apoyos, junto con otros miembros de la familia. Por primera vez siento esperanza, aunque no tengo ni idea de lo que me depara el futuro. Agradezco toda vuestra ayuda y orientación. Durante este viaje,
Leer vuestros comentarios me ha ayudado a darme cuenta de que no estaba loca por defenderme, aunque no ha sido fácil. Es increíble sentir por fin que soy dueña de mi vida.